Buenos días, mi nombre es Daniel Augusto Pavón. El día de hoy, para el curso de contratación pública y privada, vamos a desarrollar la diferencia entre contratos públicos y privados. Por una parte, encontramos los contratos públicos. La contratación pública se rige por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1510 del 2013, en donde define que un contrato público es llevado a cabo por una entidad pública en busca de realizar sus funciones administrativas, las cuales están al servicio de los intereses generales del Estado. Otra característica es que son realizados con capital público. Además de esto, se puede contratar mediante la plataforma SECOP2, que es el sistema electrónico de contratación pública que permite a los compradores y proveedores realizar procesos de los diferentes tipos de contratación en línea con entidades estatales y es pública la información que allí se encuentra. También sus tipos de contratos son contratos de obra, de consultoría, de prestación de servicios, de concesión, entre otros. También otra característica es que difieren en algunos principios como principios de selección objetiva. También encontramos que las personas naturales o jurídicas no deben tener sanciones ni impedimentos para contratar con el Estado. Otra característica es que los contratos privados tienen convocatorias y un proceso de evaluación-selección para los proponentes, el cual se debe seguir y los resultados son públicos. Los contratos públicos tienen fase postcontractual con la liquidación del contrato y su respectivo paz y salvo. Ahora encontramos los contratos privados, los cuales están, la contratación privada se rige por la Ley 57 de 1887 del Código Civil. Un contrato privado es adquirir obligaciones entre partes en busca de un beneficio mutuo o no. En los contratos privados son intereses particulares que pueden beneficiar a una o muchas partes. Son realizados con capital privado, también en la mayoría de los contratos no se maneja plataforma y si se maneja son de carácter privado, la información reservada. Difieren en sus tipos de contrato, contratos unilateral, bilateral, gratuito y oneroso, entre otros. Difieren en algunos principios como principio del error común. En los contratos privados solo basta un acuerdo de voluntad para contratar sin importar las sanciones. Los contratos privados tienen ocasionalmente procesos de convocatoria o se llevan a conveniencia del proceso de evaluación y selección son reservados. Y por último, los contratos privados, no todos tienen liquidación del contrato y paz y salvo. Ahora continuamos con las partes del contrato público y privado, en donde encontramos el contratante, que es entidad pública o privada o persona natural que necesita que se contrate con el fin de recibir a cambio un bien o un servicio. Encontramos el contratista, que es la persona natural o jurídica que es contratada para ejecutar una obra material o prestar un servicio para el Estado en particular. Y en la contratación pública encontramos una figura que son los proponentes, que es la persona natural o jurídica que hace una oferta para cumplir con el objeto y cumple con las condiciones para realizar un contrato ofertado por una entidad estatal y debe estar debidamente registrado en el Registro Único de Proponentes. A continuación se van a mencionar los principios de contrato público y privado. En los principios de contrato público encontramos el principio de transparencia, el principio de economía, el principio de la responsabilidad, el principio de selección objetiva, el principio de buena fe, el principio de publicidad, el principio del debido proceso, el principio de planeación, el principio de igualdad y el principio de omisión al deber de planeación. Mientras que en los principios de contrato privado encontramos el principio del abuso del derecho, el principio de la autonomía de la voluntad,
el principio de la buena fe, el principio de consensualidad, el principio de la costumbre, el principio del enriquecimiento sin causa, el principio del error común, el principio de la imprevisión y por último el principio de la relatividad. A continuación vamos a encontrar los tipos de contratos públicos y privados. En los contratos públicos encontramos que según la ley 80 de 1993, en su capítulo 3 del contrato estatal se puede identificar las siguientes clases de contrato público en Colombia. El primero es el contrato de obra. Son contratos de las entidades estatales para la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. El segundo es el contrato de consultoría, que son contratos de las entidades estatales referidos a los estudios necesarios de interventoría, asesoría, estudio técnico, entre otros, para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Encontramos el tercer tipo, que es el contrato de prestación de servicios. Son contratos de las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad donde requiere conocimientos específicos. Este contrato no genera en ningún caso relación laboral ni prestaciones sociales. El cuarto tipo de contrato es el contrato de concesión. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio o uso público. El quinto contrato es el contrato de suministro, lo que firmen para la adquisición y arrendamiento, financiero o no, de bienes muebles o productos con opción de compra o no. El siguiente tipo de contrato es el contrato de servicios. El objeto es el suministro de prestaciones que conlleven a un resultado distinto de las actuaciones para obra o suministros, incluidos servicios realizados de forma sucesiva o con precio unitario. El séptimo y último tipo de contrato, el contrato mixto, son aquellos que contienen prestaciones correspondientes a dos o más tipologías de contratos y se atenderá al carácter de la prestación principal. Se regula sus condiciones en el artículo 34. Ahora encontramos los tipos de contratos privados que según la ley 57 de 1887 del Código Civil, en su libro cuarto de las obligaciones en general y de los contratos, se puede identificar las siguientes clases de contratos privados en Colombia. El primero es el contrato unilateral, contrato donde una sola persona contrae obligaciones con otra. El segundo es el contrato bilateral, donde las dos partes contraen obligaciones recíprocas. El tercero es el contrato gratuito, contrato donde solo una de las partes obtiene utilidad y la otra asume el gravamen. El cuarto contrato es el contrato oneroso, contrato donde las dos partes obtienen utilidades gravándose mutuamente. El quinto es el contrato conmutativo, contrato donde además de ser oneroso, las dos partes se obligan a realizar las cosas equivalentes entre sí. El sexto contrato es el contrato aleatorio, contrato donde las dos partes se obligan a realizar cosas equivalentes y el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. El séptimo contrato, el contrato principal, contrato que subsiste por sí mismo sin necesidad de otra conversión. El octavo es el contrato accesorio, contrato que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. El noveno contrato es el contrato real, contrato que para que sea perfecto es necesario la tradición de la cosa a que se refiere.
Y el 10.º contrato es el contrato solemne, contrato que está sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil. Y el último contrato es el contrato consensual, que es el contrato que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Continuamos con las responsabilidades por incumplimiento al contrato público y privado. En el contrato público, según la Ley 80 de 1993, en su capítulo quinto de las responsabilidades contractuales, las responsabilidades se harán de la siguiente manera. En el caso del contrato público, los responsables de de la contratación son las entidades estatales, los servidores públicos, los contratistas y los particulares que intervienen en la contratación estatal, mientras que en las responsabilidades de incumplimiento en los contratos privados se dará directamente el contratista mediante el contrato de cláusulas penales y también mediante la indemnización, donde la parte a la que se le incumplió el contrato tiene derecho a reclamar la satisfacción del débito contractual y la indemnización del perjuicio a través de la con, conminación directa o mediante su ejecución forzada por las vías judiciales y contra su voluntad. Finalmente encontramos los principios de igualdad e interés general y particular. Tanto en la contratación pública como en la privada se aplica el principio de igualdad e interés general y particular de la siguiente manera. En la contratación pública, el principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento. Y en cuanto al principio de interés general, que es el que debe llevar a cabo la entidad estatal para que el objeto del contrato sea un beneficio social y general, donde sus funciones de la administración pública prevalezcan sobre el interés particular. En la contratación privada, el principio de igualdad implica la igualdad de condiciones para adquirir derechos y deberes frente a la firma de un contrato con un interés particular para cada una de las partes. Muchas gracias.